El agua llegó hasta la cintura de los habitantes de 6 comunas de la provincia de Santa Elena. Los rescates se hicieron con motos acuáticas. 42 casas están afectadas por el desbordamiento del río Pita, en Pichincha. El caudal se elevó 6 metros. Indígenas amazónicos intentaron invadir el bloque 16 de Petroecuador, en Orellana. Hubo enfrentamientos. Migrantes relatan las violaciones y robos de las que son víctimas en la selva de Darién, en Panamá. ¿Por qué los diablos andan sueltos en la Semana Santa? Bueno, le explicaremos esta tradición en una parroquia de Pichincha. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Empezamos contándoles que aumentan los daños de las lluvias. Qué pena. Lluvias, aumentan los daños. El invierno deja afectaciones en la provincia de Santa Elena en las últimas horas. El colapso de una represa provocó inundaciones y 200 familias quedaron afectadas, mientras que un tramo de la vía Guayaquil-Salinas se desprendió. Estefanía Arias viajó a esa localidad, nos muestra. Tras más de 15 horas de una fuerte lluvia, la represa de la comuna San Marcos en la parroquia Colonche colapsó. La carretera de ingreso, las calles y las viviendas quedaron totalmente anegadas, por lo que la comuna se convierte en la más afectada de la provincia de Santa Elena. Llegaba hasta aquí, dentro de mi casa. Ajá. Unas 200 familias han resultado perjudicadas, perdiendo gran parte de sus pertenencias. Sin avisar cuando dicen ya, no, si se rompió la represa, ya ni hubo ni tiempo de sacar las cosas. No se puede cruzar del pueblo hacia Manglar Alto y viceversa, vean eso. El desbordamiento de la represa también afectó al sector de Manglar Alto. La entrada al recinto Dos Mangas parecía un río. Horas después, una maquinaria de la prefectura trabajaba en el sitio para bloquear el paso del agua. Los habitantes, por su parte, indicaron que a la represa no le dieron el mantenimiento adecuado. Y hay más. Un tramo de la capa asfáltica del kilómetro 51 de la vía Guayaquil-Salinas a la altura de Buenos Aires se desprendió. Esto tras la crecida del estero. Ahí 4 personas fueron arrastradas por la corriente. Motos de agua y canoas las rescataron. Nadando pasamos una parte y bueno, otra parte nos llevó la corriente, pero estaban unos compañeros adentro metidos, ellos nos ayudaron a salir. Los estragos del invierno son graves y las lluvias persisten. 42 casas afectadas y 16 personas acogidas por familias en el Valle de los Chillos tras la crecida del río Pita en Pichincha. Militares y maquinaria pesada limpian los escombros y el lodo. Nos informa Fabiola Santana. El agua acumulada durante 3 horas de lluvia en la zona del volcán inactivo Sincholagua se desfogó por el río Pita. El nivel de su caudal alcanzó 6 metros de altura según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Una vivienda destruida y 41 casas quedaron afectadas por el agua y los escombros. Lo mismo ocurrió con 2 unidades educativas y 14 locales comerciales y negocios particulares. La vivienda de Roberto Pino es una de las más afectadas. Queda a la orilla del río. El agua en su vivienda llegó hasta el metro de altura. Cuando yo llegaba, habían estado mi esposa, mis hijos en el techo porque
En eso los bomberos les ayudaron a bajar ahí en escalera. Por ahora hay 16 personas que están en casas de familiares, mientras que 42 alumnos de esta escuela particular reciben clases vía internet. Personal militar ayuda en las tareas de remoción. Bueno, el local es arrendado, entonces me toca buscar otro espacio para llevarme a todos mis estudiantes. La fuerza del caudal arrancó robustos árboles. Durante la tarde, maquinaria de la prefectura de Pichincha ingresó al río Pita para retirar la palizada. No se ha establecido obras de contención, lo que se está haciendo es trabajando en la limpieza del río. El sector Playa Chica es uno de los 5 afectados y declarado como zona cero. Los trabajos de remoción de escombros se extenderán hasta el sábado. El desbordamiento del río Pita sorprendió al Valle de los Chillos, una zona ampliamente poblada. Es solo una muestra de lo que podría pasar con el deshielo y el descenso de material ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Los daños registrados este miércoles en el Valle de los Chillos son un leve reflejo de lo que podría generar el deshielo y el descenso de lahares ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi como la ocurrida en 1877. Una diferencia es que además de agua llegaría lodo, ceniza, piedras y otros escombros, formando un compuesto similar al concreto de una construcción, según este investigador del Instituto Geofísico. El agua sigue escurriéndose y se seca. Pero en el caso de estos flujos es como si bajara realmente un río de lodo. Y eso no es que simplemente se escurre y se seca y desaparece, sino que deja un depósito pétreo que no puede ser limpiado en primer lugar. Y en segundo lugar, eso produce destrozos muchísimo más grandes que el agua solamente. Si la magnitud de la erupción fuera como la de hace 146 años, por el estrecho río Pita podrían bajar 40 millones de metros cúbicos del material volcánico. La cantidad sería como el agua del río Guayas. Por los ríos Santa Clara y San Pedro también podría bajar el material. Mientras más grande sea la erupción, mayor puede ser el derretimiento que ocurre en el glaciar y más cantidad de agua disponible para que se formen estos flujos. Según datos levantados por técnicos de riesgo del municipio de Rumiñahui, en caso de una erupción del Cotopaxi se verían afectados 34.000 habitantes, de 4.250 predios asentados en zona de riesgo. A los habitantes de las zonas afectadas por la inundación les preocupa la amenaza. Es una advertencia de lo que muy probablemente a futuro nos puede pasar con la erupción del volcán. Mientras tanto, el Instituto Geofísico informa que la actividad del volcán Cotopaxi se mantiene con tendencia descendente. Los cantones Portobelo, La Tira, Salati, en la provincia de El Oro, también tienen problemas de vías por las lluvias. Unas 2.000 personas quedaron incomunicadas. El corresponsal Fabricio Lapo informa que los bomberos evalúan los daños ya. Las fuertes lluvias provocaron el incremento del caudal de los ríos Amarillo y Luis, causando un socavón a un extremo del puente que comunica a las parroquias Morales, Curtincapa y Salatí en Portobelo. Esto provocó daños en un carril de la vía. Según técnicos del municipio, cada invierno ocurre lo mismo en ese sector. Maquinaria pesada realiza un muro de escolleras para evitar más daños. En esas 3 parroquias habitan unas 2.000 personas que se dedican a la agricultura. La zona afectada fue evaluada por técnicos de la prefectura de El Oro y del Cabildo. El jefe político de Portobelo, Teddy Aguilar, dijo que las vías serán cerradas durante 5 días para poder ejecutar los trabajos. Viendo que en la base del puente pues se ha ido parcialmente un 50% de la base y pues estamos tratando de articular. Por el momento las precauciones son momentáneamente cerrar la vía. Otro sector afectado en Portobelo es el barrio El Paraíso. En este lugar, el caudal del río Amarillo acabó con parte del muro de contención. Esto mantiene en riesgo a 4 viviendas que podrían ser arrasadas. Para ello, personal del Cuerpo de Bomberos de esa localidad evalúa los daños por el invierno en la provincia de El Oro. Y vamos a otro punto del país, donde también hay tragedias desde hace días. La búsqueda de los cuerpos enterrados por el deslave en Alausí se detuvo. El motivo es la formación de las lagunas que podrían ocasionar un nuevo colapso. No saben cuándo reanudarán las operaciones. Diego Cuenca con el informe del día.
a familiares de los 58 desaparecidos. No les permitieron ingresar a la denominada Zona Cero, donde ocurrió el deslave en Alausí. Los técnicos de gestión de riesgos les explicaron que desde este jueves se paralizó la búsqueda de los cuerpos porque detectaron lagunas arriba en la montaña. Eso podría ocasionar un nuevo deslizamiento, poniendo en peligro sus vidas y la de los bomberos. Lo que nos indican ahora los ingenieros civiles trabajarán sobre la parte alta para poder generar algunos canales de desfogue de agua, hacer canales tipo espina que encaucen estos ojos de agua que sean desviados hacia las quebradas. Los damnificados en medio del dolor comprendieron la situación. Sin embargo, quieren que las operaciones se retomen durante ese feriado. Narcisa aún no encuentra a toda su familia de 5 personas que están bajo tierra. Sigan buscando, pero no sé hasta cuándo nosotros vamos a estar aquí. Ya vamos a estar 15 días aquí en este puesto sin trabajar, sin nada. Hasta el cierre de ese informe no se determinó si los rescatistas pueden volver a trabajar. Pero el temor persiste porque este miércoles una de las pozas reventó por la presión del agua que se filtra por las grietas. El problema se agravó por las fuertes lluvias que siguen cayendo en el cantón. Amigos, tengo algo muy importante que informarles más adelante. Sigan con nosotros hasta el final del noticiero. Les recomiendo. Continuamos. Indígenas amazónicos intentaron tomarse el bloque 16 de Petroecuador, ubicado en la provincia de Orellana. Un enfrentamiento se registró con miembros del ejército. 2 militares resultaron heridos. Paul Romero con la información. Indígenas amazónicos de la comunidad Guayero en la provincia de Orellana ingresaron este viernes a las instalaciones del bloque petrolero 16 en rechazo a la extracción de crudo en ese sector. Durante la incursión ocurrió un enfrentamiento con soldados del ejército que fueron atacados con lanzas y disparos de escopetas. 2 militares fueron heridos con perdigones y para su recuperación fueron trasladados al Hospital Militar de Quito en condición estable. Según información de las Fuerzas Armadas, los uniformados protegieron las instalaciones petroleras con el uso proporcional y legítimo de la fuerza. Lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a las personas que destruyeron algunas oficinas y parte del sistema informático. Petroecuador activó el protocolo de seguridad y dispuso la evacuación de todo el personal. La atención duró más de 3 horas y Petroecuador logró retomar el control del bloque. Los centros de instrucción y prácticas de tiro certifican la idoneidad de las personas para el porte y tenencia de armas, para defensa personal. Paul Romero visitó un lugar en Quito y constató cómo se realizan las prácticas. Para el manejo y control de una arma de fuego se requiere de destreza y conocimiento. Los civiles deben acudir a un centro de entrenamiento y polígono de tiro para obtener un certificado que debe ser presentado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para conseguir la autorización de porte y tenencia de armas. Primero se debe conocer el tipo de arma, su potencia, alcance, manejo de seguros para evitar accidentes, saber la técnica para cargar las balas en las alimentadoras. Disparar no es sencillo, hay que tener estabilidad emocional, psicológica, destreza. Porque si una persona no está emocionalmente bien, y no está psicológicamente bien, y no está económicamente bien, puede causar cualquier de estos afutos. Por ejemplo, una persona que está con un tratamiento médico no lo puede tampoco practicar, porque la medicina le puede también afectar su estado emocional. Si una persona no pasa la prueba de tiro, los centros de instrucción no emiten el certificado para el porte y tenencia. Aquí se hace es concienciar a la persona que si yo tengo un arma, debo estar bien capacitada, para que no haya accidentes. Y por eso hay un certificado de que aprobó satisfactoriamente el manejo seguro de un arma de fuego con destrezas y habilidades. Los centros de instrucción y práctica de tiro deben contar con la autorización de los Ministerios de Defensa y del Interior para el funcionamiento. Aun cuando muchos municipios en el Ecuador cobran una tasa por seguridad, los alcaldes hacen énfasis en que la Constitución dice que la competencia exclusiva del manejo de la seguridad es del gobierno central. ¿En qué se utilizan esos recursos? Veamos un reporte en el que se proponen cambios radicales para que haya más dinero y una mayor intervención de los municipios en la protección de sus ciudadanos.
Desde el 2006 en Ecuador no son pocos los municipios que cobran a sus habitantes una tasa de seguridad. La fórmula para calcular su valor varía de una ciudad a otra, de igual manera los montos que se recaudan. En el último año, la Administración Municipal de Cuenca obtuvo $2,5 millones por ese concepto. En Quito, la cifra llegó a $8 millones. El alcalde Pedro Palacios cuenta qué es lo que se hace con esa plata. Por ejemplo, dotarle de vehículos, patrulleros, motocicleta a la policía. Nosotros con esa tasa pagamos la conectividad de las cámaras del EQ 911. También con ese valor hemos logrado llegar a cerca de 392 barrios con sistemas de alarma comunitaria. En medio de la crisis de seguridad que vive el país, cuando a los alcaldes se les pregunta por qué no hacen más por sus ciudadanos, ellos responden que la seguridad es una competencia exclusiva del gobierno central. Por ello hay quienes recuerdan que el expresidente colombiano Álvaro Uribe implementó un impuesto a los patrimonios que estuvo destinado a hacerle frente al terrorismo. Héctor Yepes, exasambleísta, cree que se deben analizar todas las opciones. Porque de nada sirve tener la plata en un cementerio o tener superávit fiscal en un cementerio y con el nivel de muertes que estamos viendo en el Ecuador, teniendo en cuenta algo, lo que a Colombia y México le tomó décadas, a nosotros nos está tomando apenas unos cuantos años en llegar a situaciones de violencia parecidas. Sin embargo, no todos están de acuerdo con propuestas de este tipo. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, considera que no es tiempo de más impuestos ni de más competencias para los municipios. Yo creo que los municipios tienen tantas situaciones que controlar que esta sería una carga muy pesada. Y que por el contrario se tiene que exigir al gobierno central acciones concretas con liderazgo y estrategia que le hagan frente a una delincuencia que se expande indetenible. Los extorsionadores no respetan nada. Sus más recientes víctimas en la provincia de Morona, Santiago, fueron otro grupo de delincuentes que se dedican a la extracción ilícita de minerales. La policía detuvo a los sospechosos. Fue en el cantón Gualaquís, en la provincia de Morona, Santiago. La policía detuvo a 9 personas, 2 de ellas son menores de edad. Según los agentes, se dedicaban a extorsionar a mineros ilegales. Es decir, vacunaban a quienes también delinquen. Como se conoce, vacunaban especialmente dirigido a comerciantes de minerías ilegales. En el momento de la detención, los extorsionadores tenían en su poder armas de fuego, municiones, explosivos, dinero en efectivo, equipos de comunicación. La policía señaló que como resultado de las investigaciones se logró determinar que los responsables de la extorsión integran un grupo de delincuencia organizada. Participan con delincuencia criminal organizada, como tenemos conocimiento de grupos de los choneros, de los lobos. La policía puso a los detenidos a órdenes de las autoridades judiciales competentes, al tiempo que para la ciudadanía queda claro que ni siquiera quienes violan la ley, como los mineros ilegales, están a salvo de la delincuencia. Queda claro que hasta entre ellos se roban. El presidente Guillermo Lasso se dio por notificado con el juicio político antes de que lo hiciera la Comisión de Fiscalización. El CAL se reunirá este viernes de feriado, para evaluar el cumplimiento del trámite por parte del presidente de la comisión. Jacqueline Rodas, con pormenores. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Consejo de Administración Legislativa CAL para reunirse este viernes de feriado. Según la convocatoria, resolverán sobre el cumplimiento o no de su resolución del pasado 31 de marzo, cuando remitieron a Fernando Villavicencio la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso para que a su vez él notifique a las partes e inicie el trámite. Villavicencio, quien preside la Comisión de Fiscalización, tenía previsto hacerlo esta tarde, pero el primer mandatario se le adelantó y envió este oficio indicando que se da por notificado y pidiendo que se certifique si los señores asambleístas solicitantes del juicio político determinaron los hechos de la acusación que la Corte Constitucional fijó. Pero los legisladores se negaron a señalar qué pruebas presentarán y consideran que Villavicencio se tomó atribuciones que no le corresponden al imponerles un plazo de 72 horas para hacerlo. Cualquier ciudadano del mundo, para ejercer el legítimo derecho a la defensa, se requiere saber de qué me están acusando. Y eso es lo único que yo he pedido. No hay ningún afán de dilatar. Entiendo que hay otros apurados y los apurados sabrán por qué. La oposición prevé acciones en contra de Villavicencio. Posiblemente sea
la apelación a la presidencia. Segundo, que puede también ser llevado este caso al Pleno para que el Pleno también tome decisiones respecto precisamente a quién está obstaculizando. Este viernes se verá qué resolución tome el CAL y si eso alterará el curso del juicio político. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Televistazo, pero manténgase hasta el final. Hay un anuncio, repito, muy importante que les tengo que hacer. Los dirigentes del sector turístico evalúan si la reducción del IVA ha impulsado o no a sus actividades, si hay reactivación. Ellos esperan los resultados de esa medida para este feriado. Juan Carlos Aispurúa tiene las cifras. ¿La reducción del IVA del 12 al 8% influye o no en el incremento del turismo? Las cifras muestran que en el feriado de Carnaval de 2023, en el que ya se aplicó esta disminución, los resultados fueron mejores que los del mismo feriado en 2022. El año pasado, la ocupación hotelera a escala nacional fue del 43%, mientras que en el feriado de Carnaval de este año aumentó al 55%. Los datos del Ministerio de Turismo además indican que las ganancias del año pasado fueron de 77 millones de dólares. Para ese sector durante Carnaval, en 2023 subieron a 94 millones. Sin embargo, la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador cree que la reducción del IVA no influye en este incremento. Entonces usted tiene una curva en que todavía no ha llegado a las cifras del 2019. Y si la gente no viaja más, es porque, señor, no hay dinero en los bolsillos de los ecuatorianos. Y afirma que en el feriado por Semana Santa los problemas generados por el invierno podrían desincentivar la movilización masiva de los ecuatorianos a lugares turísticos, pese a que se aplique la reducción del IVA. Desde Carnaval en este año, más de 23.000 establecimientos turísticos en el país están registrados en el SRI para aplicar a sus clientes la disminución del IVA en el feriado que comienza mañana y en los 2 feriados restantes. Familias indígenas de la Amazonía se agrupan en zonas rurales para emprender proyectos turísticos con autogestión. En Alucus, una comunidad quichua en Napo, sus habitantes se juntaron para recibir a miles de habitantes en la denominada Laguna Azul, un atractivo natural en medio del Parque Nacional Yanganates. William Bion con un reportaje de ese encantador destino. Es una piscina natural que se forma en la unión de los ríos Guaisayacu y Jatunyacu, y la llaman Laguna Azul. Allí los 60 habitantes de la comunidad quichua Alucus se juntaron para crear un centro turístico en el que todos participan. Son los guías, los que venden artesanías, comida y atienden a los cerca de 10.000 turistas que llegan cada año a esta zona de la Amazonía. Y vale la pena invertir para estar acá y gozar y disfrutar de la naturaleza de nuestro Ecuador. Está a 1 hora y media de la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, y es uno de los principales atractivos naturales en esta región selvática. Nelson Chihuango es el líder de esta pequeña población que mantiene este destino con autogestión. Que nosotros nunca antes no pensábamos tener estos tipos de emprendimientos, no sabíamos el turismo que era el turismo, pero hoy el turismo es el mejor fuente de trabajo, el mejor fuente de ingreso en las comunidades. Por eso nosotros cuidamos la naturaleza. La Asociación de Guías Turísticos de esta provincia fue conformada por indígenas, en su mayoría quichuas. Ellos recorren con los visitantes varios sitios dentro de la Reserva Natural Yanganates. Hacen un turismo sustentable, un ecoturismo, y la gente está feliz porque es un recurso que se conserva con el mismo dinero, ayuda a los tuyos, los hijos, y sé que puede superar su pueblo. El puerto de Misaguallí es otro de los destinos preferidos por quienes visitan Napo. Es una parroquia rural de Tena en donde los monos sueltos en las calles conviven en este hábitat. Sus pobladores conducen canoas para llevar a los turistas en viajes por el río Napo y visitar otras comunidades quichuas que muestran sus tradiciones y cultura. Atención, Guayaquil registra un leve aumento de casos de COVID en las 2 últimas semanas. Los especialistas afirman que, aún vacunados o no, todas las personas están expuestas al virus.
Estefanía Arias reporta que incluso la Organización Mundial de la Salud recomendó recientemente que las dosis de refuerzos sean sobre todo para los grupos vulnerables. Durante las 2 últimas semanas, las casas de salud y consultorios privados han recibido más pacientes con síntomas de COVID. En Guayaquil las cifras hablan de un leve incremento de casos. Sin embargo, es evidente que las estadísticas no reflejan necesariamente la realidad. Sí, no son cifras reales por varias razones. Una, porque hay muchas personas que tienen la sintomatología de un cuadro respiratorio y piensan que es una gripe simple o sencilla. Pero, ¿quiénes son los que más se contagian actualmente? Pues cualquiera está expuesto al virus, tanto los vacunados como los que no. De hecho, la Organización Mundial de la Salud indicó recientemente que la dosis de refuerzo siguen siendo necesarias, sobre todo para los grupos vulnerables. Definitivamente las personas que siempre se van a complicar más y las que van a llegar a una hospitalización son o adultos mayores o personas que han tenido cáncer previamente, insuficiencia renal o diabetes complicada. Por lo que los especialistas recomiendan al gobierno adquirir más vacunas. Porque ya en el mundo existe una vacuna bivariante, ¿no?, que protege contra la Omicron y contra las primeras que nos afectaron. Entonces, esa es la vacuna que el país debe de adquirir ahora. Mientras en el país se mantienen habilitados 1.900 centros de vacunación contra el COVID. La Contraloría glosó a funcionarios de SELEC y a los representantes de la empresa que contratada fue para ejecutar obras de mitigación por la erosión del río Coca. El organismo encontró irregularidades en la adjudicación del contrato. Paul Romero con este tema. Según la Contraloría, los funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador no advirtieron ni sancionaron el incumplimiento del contrato para la construcción de un dique que aplaque la erosión regresiva del río Coca. Fue una de las primeras obras hechas en 2020 para tratar de frenar el fenómeno natural con la colocación de 11 contenedores llenos de hormigón, que finalmente fueron arrastrados por la fuerza de la corriente del río. La Contraloría emitió una glosa por $346,000 para los funcionarios de SELEC y para los representantes de la constructora. El informe señala que la contratista alteró el trazado del dique, lo que afectó la resistencia de la estructura, su estabilidad y no garantizó la mitigación de la erosión. Entre las irregularidades detectadas está el pago sin sustento por el uso de maquinaria durante 25 días. Además, la SELEC no ejecutó las garantías del contrato y tampoco impuso multas a la contratista. Semana Santa. La fanesca es un plato típico de la Semana Santa que conjuga tradición e historia. Francisco Garcés recorrió varios sitios en donde se la prepara y cuenta qué contiene y los costos que tiene este plato. Veamos. La fanesca es el plato tradicional de la Semana Santa y ahora se lo puede encontrar en restaurantes, hoteles y ferias. Prepararla es una tarea laboriosa, pero también el motivo de reunión en los hogares. Cada quien tiene su receta, pero la forma tradicional conjuga 12 granos, un refrito, el zapallo, el bacalao, la leche, la crema y varias hierbas que se juntan minuciosamente hasta lograr el sabor y la textura deseada. Si una fanesca tiene menos ingredientes y otra algunos más, es solo cuestión de gustos. Y si aparte de la preparación haces, por ejemplo, el molo, haces arroz con leche, haces higos, qué mejor, que sea un día de familia, un día en el que se juntan todos. Los precios del plato varían. En un restaurante está entre $10 y $20 y en una feria o mercado entre $4.50 y $6. Pero si decide prepararla en casa, hay que comprar una larga lista de ingredientes. En un mercado de Quito los granos varían de entre $1 y $1.50 por libra y el bacalao desde $7. Pero incluso hay combos más económicos para que nadie se quede sin prepararla a su gusto. De $10, de $15, $20. Según para las personas que van a hacer la fanesca. Le damos bueno, bonito y barato y con ayape, el ajicito, el perejil crespo, para el molo. Hay quienes la cocinan en leña, otros se toman su tiempo para prepararla con cada grano por separado y hay quienes tienen su ingrediente secreto. Que creo que nadie o tendrán tal vez, pero no, el mío es mío. Más que todo con buenos ánimos.
pero la coincidencia en todos los sitios que la sirven es que la receta se hereda de los abuelos y los padres, manteniendo así la tradición y la cultura culinaria de la Semana Santa en cada rincón del país. 100 artistas en escena brindaron un concierto de música sacra en la iglesia de San Francisco de Quito. Varias orquestas y coros del país fueron parte de este espectáculo gratuito que contará con nuevas fechas de presentación. Ana María Palacios tiene las imágenes del evento. Fue un concierto dedicado a San Francisco de Asís, en el que artistas ecuatorianos interpretaron un repertorio de música contemporánea. El público disfrutó de las melodías de las orquestas Nina Curo, Ciudad de Quito y varios coros del país. Rindieron homenaje a este santo, su vida y su fe. Es una misa que no se ha interpretado en Latinoamérica. Es la primera vez que se va a hacer acá. Es una misa que se ha interpretado mucho en Europa, pero no acá en Latinoamérica. Para la cantante Giovanna Loz es importante encontrar estos espacios para mostrar el talento de músicos que se prepararon para este espectáculo desde hace 8 meses. Uno le cautiva porque es el trabajo de muchas personas que somos hormiguitas para lograr un resultado genial, así maravilloso, que suene lindo y sobre todo que cautive a la gente. Continuarán su recorrido con conciertos gratuitos el 12 y el 25 de abril en Quito. La parroquia de Alangasí, en el suroriente de Quito, tiene una curiosa tradición de Semana Santa. Creyentes disfrazados de diablos participan en una festividad que incluso recibió una certificación que la acredita como patrimonio cultural inmaterial. Cara Delgado explica de qué se trata. Acomoda su traje, como lo ha hecho desde hace 40 años en Semana Santa. Tomás Cuichán es quien lidera la procesión de los diablos en la parroquia de Alangasí, suroriente de Quito. Una tradición que tiene más de un siglo. Y aunque para muchos creyentes sigue siendo extraña, explican que es la fiel representación de las tentaciones y la maldad que rondó a Jesús antes de su crucifixión. Nuestra participación viene cuando en la Biblia manifiesta que Judas le vendió a Cristo. Desde ahí comienza a nacer lo que es el diablo. Y va avanzando mientras a Cristo le van juzgando, le van azotando, pasa de juzgado a juzgado, el diablo va tomando más fuerza. Pero no cualquiera puede vestir estos trajes y usar estas máscaras que llegan a pesar hasta 15 libras. Hay requisitos, entre ellos haber colaborado con la parroquia y ser un ejemplo para su comunidad. Antes de comenzar la Semana Santa tenemos que hacer un retiro espiritual. Pasamos con el Padre, o sea, en definitiva nosotros de aquí en Alangasí el diablo tiene que ser bueno. Una costumbre que se ha convertido en herencia. Ya somos patrimonio, entonces, como dice nuestro capataz don Tomás, hemos puesto un granito de arena para que la parroquia sea conocida. Cada año los personajes se reinventan, juegan con la creatividad y por supuesto le dan su toque personal. Cuando todos están listos empieza su misión. Salen a las calles en busca de peregrinos. Su misión final es irrumpir en la iglesia el Viernes Santo. La idea es distraer y molestar a los fieles, aunque saben que finalmente el bien siempre estará por encima del mal. Queridos amigos televidentes, el anuncio prometido. Este es un día muy especial para mí, cuando yo mismo me convierto en noticia. Deseo comunicarles una decisión muy importante que he tomado. Algo que seguramente muchos esperan, sí, o por lo menos intuyen en este momento. Después de 56 años de trabajo continuo, me retiro de Televistazo. Razones, pues, muy simples y por tal motivo muy poderosas. He cumplido 81 años de edad
Y ahora doy paso a los magníficos periodistas jóvenes de Ecuavisa para que mantengan y acrecienten el sólido prestigio de la primera cadena de televisión del país. En más de medio siglo hemos logrado convertir a Televistazo en una verdadera institución informativa de alta credibilidad. Hay mucha nostalgia, por supuesto, en este momento, porque a uno se le vienen a la mente todos los recuerdos de más de medio siglo. Pero en esta nueva etapa en la que estamos iniciando, habrá mucho más que aplaudir en la pantalla de Ecuavisa. Y ahora hay mucho que agradecer. Sí, hay que agradecer. Menciono en primer lugar a mi familia que ha estado cerca de mí en todo momento, alentándome en las buenas y en las malas. Me retiro de Ecuavisa en el mejor momento de mis relaciones laborales y personales. Me retiro agradecido de sus ejecutivos, particularmente del señor Javier Alvarado Roca, forjador de esta empresa y ejemplo de trabajo y dedicación. Con él empezamos este gran camino que hemos recorrido. De ustedes, periodistas del mejor equipo de noticias del país, y también de todos los compañeros que hacen grande a Ecuavisa. Y un inmenso gracias de todo corazón para este público tan leal que me ha acompañado por generaciones, que me ha apoyado en todo momento y que me ha manifestado su cariño siempre. Bueno, permítanme decirles que este no es mi último noticiero. Estaré transmitiendo hasta el 1 de mayo, Día del Trabajo. Y ahí les daré, pues, el adiós definitivo. Por ahora, un anticipado gracias y por siempre.